Listo. Entonces, mira, acá hay una cosa, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado de que la tarjeta debía ir puesta sobre una superficie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el haber colocado el acelerómetro en la capa de abajo y otros componentes nos impiden, por ejemplo, hacer que la tarjeta se pueda fijar fácilmente sobre la superficie. Entonces, hubiera sido mejor colocar la tarjeta en la capa superior. Todas las componentes en la capa superior, haber tratado de enrutarla toda con los componentes en la capa superior. El diodito pudo haber ido en la parte derecha, al lado de la fuente, ¿cierto? El regulador. Eso por acá, donde está señalando la flechita, eso. Y los grosores de pista están muy delgaditos. Utilizaste todos en este diseño. Ese grosor de pista es bueno porque em, las corrientes que se manejan en este componente, pues en este diseño no son tan altas. Pero, por ejemplo, si la corriente supera cierto límite, al pasar por una pista tan delgadita, esa pista se puede quemar, se puede aislar, ¿cierto? Entonces, por eso lo de las recomendaciones de los grosores de las pistas que les había dado ahorita. Listo. Otro error que estoy viendo por acá. Sobre la pista, sobre el pad del acelerómetro, colocaste un punto pasante. Eso sí, nunca, nunca, nunca se debe hacer. Sobre un pad no se debe colocar punto pasante. Se debe sacar la pistica un poquito hacia afuera y afuera sí se pone el punto pasante, pero no sobre el pad, sobre el cuadradito de la cosita, no. Eh, Listo. Acá, por ejemplo, te dio para pasar pistas por la capa de abajo. Perdón, entre los componentes, por lo que estaba muy delgadito, pero eso por lo general no se puede. Sí, pasar una pista entre las partes de los componentes no es buena idea, porque a veces se pueden generar cortos y eso. Pero bueno, para hacer la primera vez está bien, hermano, muy bien. Eh, Ya lo que faltaba aquí era recortar la tarjeta, ¿cierto? Entonces mira que hay una capa, si nos vamos a abrir las capas en la esquina superior izquierda, abre la lista de las capas, más abajito en la tercera columna, no, ahí en esa línea donde estás en toda la izquierda, que son como tres telitas, una sobre la otra, más a la izquierda, más, no, esa no, esa, ábrala, dele ahí, eso. Entonces mira que ahí están todas las capas del diseño. La de dimensiones, Dimension, la 20, em, esa capa hace referencia al tamaño de la tarjeta, ¿cierto? Entonces, ahora cierre ahí, dele cancelar. Eso, y muéstrenos toda la pantalla, o sea, aléjese un poquito en el diseño. Eso, aléjese más. Entonces mire que el tamaño de su tarjeta en este momento es todo lo que está en negro, exacto, toda esa parte negrita. Entonces uno lo que hace es que recorta la tarjeta, o sea, mueve este límite hasta los límites de la tarjeta, del tamaño que quiere la tarjeta. Con la herramienta mover. Eso. Listo. Entonces, bueno, sí, no, a veces, no, ella sí deja mover, pero no se puede coger de la esquina, sino que tiene que cogerlas como las líneas, o sea, como el centro de la línea. Y no es dejándolo presionado, eso usted le da clic a la línea
No, no sé qué pasa, a ver. No sé, bueno, pero con esa herramienta es que se mueve. Hay que revisar de pronto qué hay por ahí bloqueando ese movimiento. Pero listo, no, para hacer la primera está bien. Sigue Melina al paredón. No, profe, después de la de Andrés, qué pena mostrar la mía. No, tranquilo, no importa. Es que la idea es que miremos eso y aprendamos. De pronto de ahí podemos sacar otras recomendaciones que los otros puedan aprender, ¿cierto? Profe, yo no alcancé a acabar, espero ya lo va a mostrar. Listo. Andrés, porfa, deja de compartir. Pues yo sí nunca había trabajado con el software, entonces sí fue muy difícil para mí. Sí, tranqui. Listo. Entonces, de acá, eh, una recomendación muy importante es que este tipo de cruces, así, por ejemplo, mira, sobre el regulador, ¿cierto? Ah, bueno, por ejemplo, acá veo que hay un corto. Del regulador pasaste desde la línea central directo hacia arriba y ese pack que está en la parte de arriba está haciendo un corto. Mira que hay como una lucecita roja en todo el pad grande del regulador, del LD33. Eso, mira en el pad grande, ¿cierto? Hay como una línea rojita. Eso indica que ahí hay un corto, que esas dos señales son dos voltajes diferentes. Listo. Otra cosa que uno no debe o debe minimizar. Dale, dale, contesta. Eh, No, profe, hágale ya. Listo. Otra cosa que uno debe minimizar es, por ejemplo, eso que está sobre el pad rojito, esa cosa que hiciste de pasarlo a la línea azul y después a la línea roja de nuevo, uno debe tratar de minimizarlo lo más que se pueda. Ya ahorita les voy a mostrar por qué. Eh, y lo otro es estos cambios así en ángulo recto, por ejemplo, como el que hiciste acá también en esa misma línea, tampoco se hace. O sea, por lo general se hacen en ángulo de 45 grados, los cambios en las direcciones. Entonces uno va haciendo el cambio progresivamente de a 45 grados. Pero así en ángulo recto no se hace. Eh, Listo, sí, aquí está eso, como tratar de no hacer esos doble cruces y esos ángulos rectos. Acá, si por ejemplo, Melina sí varió la dimensión de las pistas, ¿cierto? La puso en 12. Acá en esta parte donde dice width, en la parte de arriba, muéstranos, Melina, donde eso ahí se puede colocar los diferentes grosores de las pistas. Listo, listo, Melina. Gracias. María Camila, a veces se fue. Bueno, entonces yo les voy a mostrar, muchachos, cómo era el diseño de esa tarjetica. Igual, pues, no es que el diseño mío sea mejor pues que cualquiera, no, sino que todos tenemos pues nuestro estilo de diseño. Yo les voy a mostrar pues como un poquito mi estilo de diseño, ¿cierto? De pronto ahí pueden sacar ideas para futuros diseños. Entonces,
el diseño era más o menos así. Entonces, por ejemplo, el acelerómetro está colocado acá, ¿sí? Y los capacitores para cada una de las componentes se aproximaban o se acercan mucho a las pistas a las que hacen pues, referencia, ¿cierto? Por ejemplo, el capacitor de Z se colocaba muy cerquita a Z, lo mismo que el de Y y el de X. Esas señales ya salían acá al, a los pines, ¿cierto? El regulador se colocó acá de tal manera que pudiera alimentar la tarjeta, ¿cierto? Y acá en este lado se colocó la regletica de pines para que quedara accesible pues a la persona. Lo otro es que todos los componentes se han colocado sobre la capa de arriba. Entonces, en la capa de abajo, la tarjeta queda completamente plana y ya se puede adherir a una superficie plana. Y también le agregué estos agujeros que sirven para en caso de que la persona quiera hacerle perforaciones a la superficie y fijar correctamente la tarjeta, ahí puede estar. Entonces ese era como el diseño, ¿cierto? Acá se puede ver como más estilizado el diseño. Listo. Entonces resulta que yo los tiré al agua a ustedes sin darle ninguna recomendación, ¿cierto? Yo les dije, diseñen la tarjeta como ustedes crean. Pero resulta que para diseñar una tarjeta hay unas reglas de diseño, hay unos lineamientos que le recomiendan a uno que uno debe seguir. Entonces yo les voy a mostrar acá en la diapositiva. ¿Cierto? Entonces la única regla de diseño que les di fue tratar de seguir esas recomendaciones para los grosores de pista, ¿cierto? Que los grosores de pista tuvieran estos valores. Bueno, acá les voy a mostrar el por qué en los huecos pasantes no son tan buena idea. Entonces resulta que yo vengo, esta es mi tarjeta, ¿cierto? Acá tengo el grosor de la tarjeta. Por esta parte de arriba tengo la pista. Acá hice un hueco pasante. Y por debajo sigo con la pista, ¿cierto? Entonces acá está la pista de cobre. Entonces resulta que cuando la señal electrónica, o sea, los electrones vienen moviéndose por acá, ellos tienen que hacer un giro muy brusco para voltearse a estos 90 grados, girar y seguir acá hacer otro giro muy brusco para girar, ¿cierto? Entonces parte de la energía que llevan esos electrones ahí en ese movimiento, ellos se están moviendo con una velocidad, parte de la energía choca contra esta pared y se dispersa esa energía hacia el ambiente. O esta parte empieza a calentarse mucho, ¿cierto? Porque los electrones vienen con una velocidad muy alta hacia acá, chocan contra la pared y esto se empieza a calentar. Después ellos bajan y acá vuelven y chocan, ¿cierto? Entonces, mientras uno menos huecos pasantes tenga en una pista, mucho mejor, porque hacen que no se caliente tanto la pista y que no vaya a aislarse la pista por ese calentamiento, ¿cierto? Se puede derretir el cobre y se aísla la pista. Lo mismo pasa en ese cruce de 90 grados que hizo Melina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el, el electrón, el electrón se mueve a una velocidad muy alta. Cuando ya llega a esta esquina, él choca contra la esquina y tiene que cambiar muy rápido de dirección. Entonces, lo más común es hacer que la pista venga así, cambia a 45 y luego vuelva y cambie. Entonces, aquí ya, aunque chocan, no pierden tanta energía como si fuera un cambio a 90. Es como si usted pusiera a girar un carro que viene muy rápido en una curva muy cerrada, ¿cierto?
que frenar muy rápido o se puede chocar contra el muro, ¿cierto? En cambio, si la curva es más abierta, el carro puede continuar con la velocidad más o menos con la que llevaba, ¿cierto? Esa es como la lógica ahí. Entonces, yo les di estas recomendaciones, pero resulta que a nivel internacional existen unas normas que permiten el diseño de los circuitos electrónicos y también el diseño, la producción y el ensamble, ¿cierto? Esas normas, aunque no son obligatorias de seguir, o sea, no es que si usted no las sigue no le van a aceptar el diseño, sí es bueno seguirlas porque mejoran mucho la calidad del diseño, permiten que la tarjeta funcione de forma adecuada o el diseño pues funcione de forma adecuada y pueda pasar otras normativas que sí es posible que requieran los equipos, ¿cierto? Entonces, normas existen muchas. Están las normas ISO, las normas UIT, las IS, que son de la International Electronical Commission. Esas normas, algunas son pagas, otras son gratis y se pueden consultar en las páginas web de los entes normativos. Y las que nosotros más seguimos son las normas IPC. Esas normas IPC son una norma que no es regulatoria, pero sí es de recomendación para el diseño de circuitos electrónicos y el ensamble de estos. ¿Sí? Entonces yo les voy a mostrar a grosso modo en qué consisten esas normas. ¿Por qué son importantes las normas? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo, pues el más cercano que hemos tenido hasta el momento de la utilidad de esas normas. Resulta que cuando nosotros estábamos diseñando los ventiladores, las tarjetas se diseñaron bajo normas IPC, ¿cierto? Normas de circuito electrónico, en las que la norma recomienda la posición correcta de los componentes, los diferentes grosores de la pista, los materiales que se deben usar para ensamblar los componentes y todo eso, ¿cierto? Gracias a que seguimos esas normas, cuando el INVIMA nos exigió que al equipo había que hacerle pruebas de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética, nosotros tuvimos que mandar ese equipo a unos laboratorios especializados en Bogotá, en donde con unas antenas ellos radiaban unas señales a los equipos y el equipo y medían cómo respondía el equipo. Si por ejemplo el equipo, esa radiación que recibía afectaba el funcionamiento del equipo, o si, por ejemplo, el equipo cuando funcionaba emitía señales que interferían con otros equipos en el laboratorio, ¿cierto? Si, por ejemplo, hacía que la señal del internet se cayera o que hacía otras cosas, ¿cierto? Entonces, gracias a que nosotros seguimos esas recomendaciones de diseño, el equipo pasó la normativa que pidió el INVIMA, ¿cierto? Entonces es importante como tener en cuenta esas normas. Son muchas, son muy largas de leer, pero uno poco a poco, a medida que va trabajando pues en esto de diseño, va viendo la necesidad como de aprender de esas normas y las va consultando. Yo cuando empecé no seguía pues esas normas, yo diseñaba más o menos al criterio que yo iba teniendo y iba pues como dando pues eh, iba pues como obteniendo recomendaciones de gente con experiencia, pero ya después fui aprendiendo un poquito más acerca de las normas y ya uno va cogiendo como más experiencia en eso, ¿cierto? Entonces, estas normas son dictadas por unas asociaciones internacionales entran en consenso entre diferentes industrias de la electrónica a nivel mundial y ellos van diciendo, ah, bueno, es que la forma de producir este tipo de diseños es mejor de esta manera, y ya se entra pues como un consenso y se normatiza todas esas instrucciones que ellos dan. Entonces existen, por ejemplo, normas para, para la fabricación de los cables que se conectan a las tarjetas, componentes que se dañan en la tarjeta, otra norma para el ensamble y ubicación de los componentes, otra norma para el diseño y la fabricación
de los materiales con los que se hace la PCB y otras normas perdón, esta norma, la 2221, es para el diseño, para las recomendaciones de diseño, de tal manera que la función electrónica se cumpla. Y la 600 es para los materiales con que se diseña, con los que se fabrica la tarjeta PCB. Entonces, como les decía, son normas de uso voluntario, pero el usarlas mejora el producto, ¿cierto? Hace que el producto tenga más robustez, que tenga más durabilidad, que su función se pueda garantizar, ¿cierto? Y que las normas que se aplican no al diseño de la tarjeta, sino al equipo como tal, las normas, por ejemplo, de compatibilidad electromagnética, de, de riesgo eléctrico que ustedes vieron, por ejemplo, con Javier, ¿cierto? Las normas de las pruebas de fugas del equipo y todo eso, se garantice desde el diseño electrónico. Entonces hay la norma, por ejemplo, la 2220, me garantiza, me da lineamientos para hacer un buen diseño del circuito impreso, la ubicación de los componentes, la selección de esos componentes, ¿sí? Esta norma pues es de las más utilizadas en la parte de diseño. Hay otras normas, entonces por ejemplo en esa norma está las normas para la selección de los paquets, de los componentes, para que sigan los requerimientos de diseño, normas para el montaje superficial, normas para el diseño de líneas de radiofrecuencia, normas para el diseño de líneas de alta velocidad, ¿cierto? Dependiendo del tipo de línea que se tenga en el diseño, se deben seguir unas normas de diseño para garantizar que la función de la tarjeta se cumpla. Y hay otras normas que son para el ensamble, ¿cierto? Entonces, la norma de cómo se acepta si el diseño está bien o no, si hay una norma pues para hacer una verificación de que las pistas estén todas en buena condición, de que haya una buena conducción de la electricidad por medio de las pistas. Hay otra norma que certifica los procesos de ensamble, de cómo se debe hacer la soldadura, de cómo se deben colocar los componentes, de qué materiales se deben utilizar, de qué solventes son aptos para garantizar el correcto ensamble de la tarjeta, la limpieza de la tarjeta una vez esté ensamblada, ¿cierto? Todo eso, los materiales. Otra norma para el ensamble de cables. O sea, hay muchas normas, muchas, y todas pues dan información del proceso de manufactura, ¿cierto? Entonces acá es una introducción a grosso modo de las diferentes normas que existen. Ya si ustedes quieren pues como entrar a profundizar en esa parte, si les toca pues como consultar la norma completa, son normas larguitas de leer, pero agilizan mucho el proceso de diseño. La otra parte son las reglas de diseño. Las reglas de diseño son recomendaciones que dan los fabricantes para hacer el diseño electrónico. Por ejemplo, no todos los fabricantes tienen la capacidad de hacer todas las tarjetas o todos los diseños que uno se proponga, ¿cierto? Entonces ellos dicen, yo tengo limitaciones en cuanto al tamaño de las pistas, en cuanto al tamaño de los huecos pasantes, en cuanto a la separación de las pistas, ¿cierto? Yo no le puedo garantizar que si usted coloca dos pistas separadas 0.1 milímetro, esas pistas le van a quedar bien. Yo les garantizo a partir de 0.4 milímetros. Entonces ya ustedes decidiendo, bueno, si yo quiero hacer esta tarjeta con este fabricante, porque me sale más económico, entonces yo me tengo que ajustar a las reglas de diseño que él me imponga. O si yo quiero hacer el diseño con unas restricciones de diseño muy altas, ¿cierto? Entonces yo ya sé que tengo que buscar un fabricante que me cumpla los criterios de mi diseño, pero sé que también me va a costar más, ¿cierto? Entonces, por lo general, los fabricantes piden no el archivo de diseño que ustedes están trabajando, tenía dos archivos, un SSH, que era el esquemático, y un BRD, que es el archivo del BOA, ¿cierto?
A eso los fabricantes no les interesa. Los fabricantes utilizan los archivos de maquinado que ellos introducen dentro de sus máquinas para hacer la PCB, ¿cierto? Entonces hay un archivo que define todo lo que va en la capa del cobre, todo en la capa de soldaduras, eh, la capa del silescreen, que serían como las etiquetas blancas que aparecen en la tarjeta, los nombrecitos, los drill, que son las perforaciones, el corte de la tarjeta, ¿cierto? Todo eso va separado en diferentes archivos. Hay unos archivos que se conocen como los archivos CAM. En esta parte se encuentra, en este enlace se encuentra una descripción de cómo son esos archivos CAM. Igual pues en la clase siguiente vamos a hacer un ejemplo de eso. Y las reglas de diseño. Entonces, por ejemplo, ellos dan especificaciones acerca de las mínima y máxima dimensión de la tarjeta, ¿cierto? Entonces, la mínima no es que usted tenga que ser una tarjeta de 10 por 10, bueno, sí, de 10 por 10 milímetros, y ese es el mínimo tamaño de tarjeta, de 1 centímetro por 1 centímetro. Esto ya es como la cantidad de piezas mínima que ellos fabrican o la máxima. Las constantes dieléctricas de la PCB, esto es pues ya cosas específicas del diseño, de la fabricación de la PCB. Grosores disponibles, entonces por ejemplo desde 0.6 milímetros hasta 1.2 milímetros, 3 milímetros, ¿cierto? Esos son como los espesores de la tarjeta. Acá está también la mínimo ancho de pista. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, vea, el mínimo ancho de pista que yo puedo tener acá, o separación entre dos pistas es de 4 milésimas de pulgada, ¿cierto? 0.1 milímetros. Si ya tiene este 1OZ es el grosor pero como les dijera, esta dimensión es el ancho, ¿cierto? Esta larga es el largo, pero ella tiene un espesor, un grosor, ¿cierto? Entonces, 1 onza quiere decir que el ancho de la pista tiene en total un peso de 1 onza, o sea que es muy delgadita. Hay otras que son de 2 onzas y otras de 3 onzas. Mientras más espesor tenga, mayor capacidad de corriente de soporte. Pero entonces también más grosor implica que el tamaño de la dimensión de la pista sea que el grosor de la pista se reduzca. Muchachos, ¿están ahí todavía? Sí, profe Andrés, y yo sí. Ok. Listo, entonces acá otra cosa, el mínimo ancho de la pista. Entonces miren que el mínimo que ellos aceptan es de 6 milésimas, el que está utilizando Andrés, pero por lo general no se debe usar ese grosor tan delgado, ¿cierto? Se debe usar 10, 12, así. Distancia entre dos pistas, distancia entre dos huecos pasantes, distancia entre una pista y un hueco pasante, ¿cierto? Todas estas cosas las define el fabricante. Esto también es parte pues de esa parte de las reglas de diseño. Y todas estas cosas se definen en el software en esta parte, en el DRC, ¿sí? Acá en la opción DRC, entonces aparece la definición de las capas. Entonces yo cuántas capas quiero utilizar. Por ejemplo, acá estoy utilizando 2 capas, la de cobre en la parte de arriba y en la cobre de la parte de abajo. Los clearance es como las longitudes, ¿cierto? Las distancias mínimas entre las pistas. Entonces, por ejemplo, si a mí el fabricante me dice, es que yo le puedo trabajar con una distancia entre dos pistas de 4 milésimas, entonces yo digo, no, yo no me voy a poner a abusar del fabricante, lo voy a poner en 8. Entonces ya cuando yo haga 2 pistas juntas, el software me va a decir, es que
usted me puso una regla de diseño de 8, pero me está dibujando dos pistas muy cerquita. Por ejemplo, voy a mirar por acá si soy capaz de... por ejemplo, miren que yo intento salir derechito, pero el mismo software me coloca acá como una, si ven en esta parte, como que me desvía la pista de tal manera que se cumpla entre las dos pistas el criterio de 8 milésimas de pulgada. Entonces ahí están los diferentes clearances, por ejemplo, entre dos pistas, entre un pad y una pista, o entre un pad y un pad, entre una vía, un hueco pasante y una pista, entre un hueco pasante y un pad, o entre dos huecos pasantes, ¿cierto? Entre dos pads SMD. Sí, ahí hay pues como está esa regla, ahí están esas reglas de diseño. Entonces yo puedo configurar todas estas distancias. Por ejemplo, esta de la distancia sería la distancia entre el cobre y el borde de la pista, o entre dos huecos pasantes. Los tamaños mínimos de la pista, entonces el grosor mínimo de 10 milésimas. Si el fabricante me dice, es que el grosor mínimo es de 6, entonces yo lo coloco acá en 8 o en 10, ¿cierto? Acá puedo definir todas las reglas de diseño, ¿cierto? Que estas me ayudan pues como a que el software verifique la, la, la buena construcción de la tarjeta, ¿sí? Entonces acá tengo también recomendaciones, por ejemplo, que cuando yo tengo un componente que, que debe estar soldado a la tarjeta también, entonces debe tener un pad que más o menos sea mayor por 1.5 milímetros, el tamaño del componente. Se recomienda, por ejemplo, que las pistas que salen de los pads salgan simétricas, no una delgadita y otra más ancha. Se recomienda, por ejemplo, que cuando se inicia en un pad salgan todas del centro. Por ejemplo, acá está la prueba, pero esta yo no la probaría, o sea, yo no la haría de salir en esta dirección del pad. Yo por lo general siempre salgo en la dirección que el pad tiene, porque la corriente, o sea, el componente se solda acá, entonces la corriente vendría en esta dirección. Si yo lo saco acá, entonces miren que ahí me tocaría hacer que los electrones giren muy, muy rápido. Entonces yo no haría eso. Por ejemplo, acá yo sí critican es que el pad, la pista que llega hasta el pad salga a tener contacto con la vecinita, ¿cierto? Esto sí es una buena práctica, ¿cierto? Si yo necesito hacer que esta pista sea, por ejemplo, de 16, porque es una de corriente, pero el pad del componente es de 10, entonces acá salgo delgadito en 10 y ya lo vuelvo más grueso. No salgo directamente grueso desde el componente, sino que salgo primero delgadito y después en grueso la pista. Eso se puede hacer. Esta también es muy importante. Si yo tengo dos, por ejemplo, en el caso de los amplificadores, que por lo general estas dos paticas se conectan, no hacerlo así, sino que hacerlo así, hacer el buclecito acá. Eso lo hicimos la semana pasada, no sé si recuerdan. Listo. Especificaciones de cómo llegar a los pads, ¿cierto? Si los pads son redondos o cuadrados, cuando son cuadrados llegar por las esquinas, o cuando son redondos llegar lo más cercano al hueco pasante y hacerle como una guía a los pads para que llegue. Esta parte es de los planos de tierra, esto no se los he enseñado, pero ahí está por la recomendación, igual dejémoslas ahí. Y tamaños tamaños de los huecos pasantes, entonces más o menos qué distancia debe tener el hueco pasante, de acuerdo al hueco pasante, cuál es la distancia que debe tener el cobre en la parte de las capas para garantizar una buena conexión, ¿cierto? Todo eso. Y ya muchachos, esos son pues como a grosso modo algunas recomendaciones de diseño, ¿cierto?
Entonces resulta que bueno, Camila, pues yo creo que sí te perdiste algo importante, pero entonces después mira la grabación, yo igual la voy a montar en el YouTube, ¿cierto? Eh, si quieres me muestras tu tarjeta o más bien después esta semana, como quieras. ¿Vas a mostrarla? Eh, bueno, no, dale, entonces esta semana me la... Ah, bueno, dale, muéstrala. Sí, para que no importa pues que lo que tú dices que muy mal, no. Es que la idea es que muestres lo que hiciste para poder como mostrarle a ellos también recomendaciones. Entonces sí, muéstramela, un momentico. Listo, sí. Entonces, por ejemplo, acá lo mismo que le dije a Melina. Mira, en el componente C3, la pista que está llegando por el lado derecho, ¿sí? Mira que hay un cruce muy fuerte, o sea, hay un doblez muy fuerte de la pista. Eso no se hace, se debe mantener dobleces de 45 grados. Eso porque en el video está, pero es porque los electrones se vienen moviendo. Y haga de cuenta que es un carro que viene a alta velocidad por una autopista. Si usted lo pone a que haga un giro muy rápido, ese carro se va a chocar contra esa esquina, ¿cierto? Entonces uno debe hacer que la curvita que sigue el electrón sea más suave, ¿cierto? Por ejemplo, la que hiciste en la esquina superior derecha, esa está bien, ¿cierto? Porque viene horizontal, después cambia 45 grados y después se vuelve vertical, eso sí. Ya cuando llegó a la parte de abajo que la hiciste en ángulo recto, ahí ya otra vez falló. Pero bueno, ahí vas en el diseño. Listo, entonces yo les voy a mostrar cómo se hace, cómo yo, pues no es que todo el mundo lo deba hacer así, ¿cierto? Esto también es muy de criterio personal, ¿cierto? De cómo cada uno eh, vaya viendo que funcionan los proyectos. Pero, por ejemplo, la manera, la manera en que yo lo hago, pues a mí me gusta y me parece pues que es una forma buena, pero ustedes son libres pues de seguirla o no, ¿cierto? Igual yo sé que yo soy el profesor y eso, pero no están obligados pues como a seguir esa diseño. Entonces, por ejemplo, yo tuve un proyecto en el que tenía que diseñar una tarjeta que era para medir, o sea, se iba a instalar en los carros, en el techo de los carros, era un sistema que detectaba si la persona que se había montado había ingerido alcohol, entonces tenía unos sensores de alcohol en la tarjeta y dependiendo de eso activaba el encendido del automóvil, ¿cierto? Entonces si la persona exhalaba y el sensor detectaba que había ingerido alcohol, entonces apagaba todo el circuito de encendido del carro antes de que él lo pudiera prender, ¿cierto? Entonces, el cliente solicitó, bueno, es que yo necesito que eso tenga unos indicadores LEDs, que haga la función que yo le estoy diciendo. Él no me entregó esquemáticos ni nada, sino que él me dijo, yo tengo este problema y necesito solucionar. Entonces él me dijo, vamos a colocar eso en una carcasa dentro del carro. Entonces ya la tarjeta tenía que seguir un diseño propuesto por la carcasa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, él me dijo, utilicemos esta carcasa. Esta carcasa es de un fabricante que se llama Hammond. Entonces, Hammond entrega los tamaños de la carcasa
y dentro de la carcasa entrega el diseño de la PCB que recomienda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá está el tamaño de la carcasa y en esta parte del centro muestra el tamaño de la PCB sugerida. Entonces, él dice, tiene que agregar estas esquinas acá en curva para que no me estorbe con los tornillos de la carcasa. Además de eso, tiene estos huecos pasantes acá en la tarjeta para poder fijar la tarjeta en la base de la carcasa, ¿sí? Entonces él ya a mí me indica las distancias que tiene la tarjeta, el tamaño de los huecos, ¿cierto? Todo eso. Entonces yo tenía que hacer la tarjeta en esta forma. Entonces él me dijo, vamos a utilizar estos sensores de, ya yo le recomendé, no, utilicemos estos sensores de gases para que no, por si llueve y se entra la humedad, utilicemos este tipo de conectores en la carcasa. Esto pues ya era más de la carcasa, no era tanto con el diseño electrónico. Vamos a utilizar este tipo de conectores que tengan esa protección. Y sí, cierto. Entonces él me dio un montón de requerimientos y me dijo, yo quiero que los testigos o los LEDs estén en esta parte. Sí, un montón de cosas. Entonces ya, de acuerdo a eso y a todas las recomendaciones que el cliente me dio, ya yo realicé un diseño de la PCB. Entonces yo les voy a mostrar cómo fue ese diseño de la PCB. Entonces está acá. Entonces, lo primero es hacer el esquemático. Yo traté de separarlo por hojitas, ¿cierto? Entonces, creé formatos. En realidad, aquí debía haber creado más hojas en esta parte y separar las diferentes etapas del diseño, pero también, pues, esto fue un diseño de cuestión de 3, 4 días. Eso no daba mucho tiempo de hacerlo muy bonito. Pero entonces acá estaba el microcontrolador, estaba la parte de los testigos LEDs. Por acá estaban las fuentes de alimentación. Entonces él me dijo, yo necesito alimentar eso con la batería del carro. Entonces resulta que las fuentes de batería de carro suben hasta 40 voltios. Sí, el carro tiene la batería de 12 voltios, pero el Haya tiene un elevador que hace que muchas partes del circuito se puedan subir hasta 40 voltios. Entonces, las fuentes que uno utiliza deben ser unas fuentes grado automotriz. Esas pues las consigue uno, las busca y uno las encuentra. Son fuentes que soportan a la entrada desde 12 hasta 50, 60 voltios y ya entregan acá los 5 o los 3,3 voltios que tenga. Él tiene la capacidad pues de disipar toda esa corriente. En esta parte estaban los relés, él me iba a necesitar activar 4 relés, uno para la alimentación, otro para las luces de no sé qué, yo ya no me acuerdo porque eso fue hace pues bastante tiempo. Y por acá están los sensores, entonces ya tengo que colocar los sensores, ubicarlos y instrumentarlos. Entonces, la primera parte, eh, la primera parte es saber cómo colocar los componentes, ¿cierto? Entonces, lo primero es uno coloca los componentes, hace una primera aproximación de la colocación de los componentes, de tal manera que yo debería mostrarles todo el proceso. Esperen un momento, acá yo les abro. Ese proyecto era este, sensor, no, versión light. Si era este, ya no me acuerdo, muchachos. Miremos a ver. No, esta ya está lista también.
no tengo el proceso. Yo por lo general guardo versiones de cómo va avanzando el proceso, pero acá ya todo estaba terminado. Entonces, lo primero es colocar los componentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que en esta parte central está todo lo que tiene que ver con el microcontrolador. Entonces estaba el microcontrolador, los capacitores de alimentación del microcontrolador, el cristal de microcontrolador, ¿cierto? El puerto para programar el microcontrolador. Así, esto era un Arduino. Entonces están todas esas partes que tiene el Arduino. En esta parte estaban los sensores de los sensores de alcohol. Entonces, estaban los dos sensores, acá están los 4 testigos LEDs. Y esto se conectaba a través de un cablecito, de un ribbon, se conectaban las dos tarjeticas. Miren que son dos tarjeticas aparte. Listo. Al lado del sensor, al lado del microcontrolador, perdón, colocamos el puerto USB. El puerto USB saliendo hacia el borde de la tarjeta para poder programar la tarjeta, ¿cierto? Y en la parte central estaban los relevos, ¿cierto? Entonces los relés estaban acá, en esta parte. En esta parte de acá estaba la fuente de alimentación. Entonces miren que uno separa las etapas electrónicas eh, y ahí las va enrutando, ¿cierto? Entonces por un lado coloca la fuente, en otro lado coloca todo lo que es la etapa de potencia, en otra parte coloca la etapa de control y en otra parte coloca la etapa de sensado, ¿cierto? Acá venía ya la alimentación desde la batería del carro. Miren también que los grosores de pista cambian mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá las señales digitales que salen del microcontrolador vienen con un grosor de 10, de 12, pero las señales que manejan ya la corriente, por ejemplo, de la alimentación, de las cosas para activar el relé del, del encendido del carro, ya tenían que ser pistas más gruesas, ¿cierto? Ya tenían que ser pistas por ahí de 45.000, las de la fuente que vienen del carro, ¿cierto? Aunque esta fuente no consumía tanta corriente, pero por venir de la batería del carro tenía que tener unas pistas más gruesecitas. Entonces eso es pues como un proceso de diseño, ¿cierto? Entonces uno primero coloca todos los componentes, los ubica en la parte donde uno más o menos cree que pueden ir, le coloca los componentes, por ejemplo, los capacitores vienen muy cerquita a las pistas donde se conectan, ¿cierto? Son pues muy pocos los que están muy lejos. Estos transistores se tratan de colocar junticos y aquí vienen pues conectados al microcontrolador. Miren que la mayoría de huecos pasantes solamente están una sola vez, ¿cierto? Por ejemplo acá salen del microcontrolador. Bueno, por ejemplo acá sí pasaron 2 veces, pero era porque ya no había otra opción de hacerlo. Entonces, por ejemplo, salían de acá, pasaban a la pista de abajo, y ya acá tenían que volver a la pista de arriba, ¿cierto? Pero era porque no existía otra manera, ¿cierto? Por la misma cantidad de pistas, pero uno debe tratar como de reducir eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno eso? Entonces, para eso, uno primero empieza a enrutar las pistas que sean más críticas, ¿cierto? Las pistas que estén que usted diga, estaba a manejar una señal de alta velocidad, esto es una comunicación SPI, esto es una comunicación serial, o es una señal de voltaje analógico, ¿cierto? Entonces ahí esas pistas las trata de enrutar primero para evitar el paso de huecos. Ya cuando ya termina todo eso, entonces ya empieza a enrutar las líneas de alimentación, las de voltaje, ¿cierto? Estas, por ejemplo, miren que acá yo les hacía doble hueco pasante y tenía pista, en esta parte entre los dos huecos tenía pista roja y pista verde y pista azul, tenía por los dos lados. Entonces ahí uno permite que cierta cantidad de electrones pasen por el primer hueco y otra cantidad pasen por el segundo. No hace que todo pase por un solo huequito. Así mejora también la conducción. Sí, muchachos, no sé si hay preguntas.
porque ya la actividad que sigue es que yo les pasé una PCB que tiene pues un microcontrolador y otros componentes, y la idea es que ustedes hagan un diseñito así parecido, eh, teniendo en cuenta una carcasa y eso. Para eso tienen 2 semanas, sí, creo que les coloqué tiempo hasta el 26 más o menos, creo, 2 semanas. Entonces, aquí está en la plataforma del curso, está esa tareita. Diseño de la PCS y hasta el 27 de noviembre. Entonces, si la idea es que ustedes este esquemático le hagan el diseño electrónico teniendo en cuenta una carcasa de las que produce Hammond, ¿cierto? Ustedes dicen, vamos a seleccionar una carcasa, tal carcasa, y esa carcasa me dice que tengo que hacer tal diseño de la PCB, ¿cierto? Por ejemplo, la tarjetica es esta. A ver si me abre. Acá está separado por dos hojitas, entonces en una está el microcontrolador, tiene una memoria CD, reguladores de voltaje, tiene pines de conexión, estos son pines de conexión para diferentes cosas, eh, un conversor USB, un puerto de programación por un puerto USB, y acá tiene unos optoacopladores, ¿sí? Entonces, la idea es pues como que hagan un diseñito de eso y me lo van mostrando en esta semana, van haciendo pues como el avance. Yo creo que ya podemos dejar así por hoy, muchachos. Eh, yo les voy a montar toda esa documentación ahí en la página del curso. Entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Listo, chao.